tú tornas todas las cosas para el bien de los que aman a Dios. Tenemos esta seguridad, esta certeza, esta convicción en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, Señor. Gracias a ti, porque tú has puesto en nosotros la fe, nos has dado ese regalo, nos has dado la vida eterna, nos has dado de tu gracia. Todas las cosas provienen de ti, Señor, y por eso te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En esta hora, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a pensar bien, a pensar bíblicamente, Señor. Ayúdame a guiar mis pensamientos de mi corazón y los de mis hermanos a toda verdad. Y sé tú el que ministres en esta hora a todos nosotros. Queremos aprender más, Señor. Enséñanos también la humildad y la mansedumbre. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como iba diciendo, hermanos, vamos a tratar este tema de la expiación que se hizo en la cruz del Calvario. Hemos estado estudiando lo que se le llama el Tulip, o las doctrinas de la gracia, los 5 puntos del calvinismo. Ahorita vamos a mirar el tercer punto, que se titula expiación limitada. Miramos la primera clase, la depravación total del hombre, las malas noticias que el hombre, por su pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos y cada uno de nosotros va con un rumbo que su fin es la perdición. Y esas eran las malas noticias en las cuales nos encontramos, porque la paga del pecado es la muerte. Porque Pablo dice en Romanos, porque no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Entonces, en esa clase miramos la condición pecaminosa del hombre, eran las malas noticias, y en la segunda clase miramos las buenas noticias. El hecho de que Dios, en su grande misericordia, bondad, amor, tolerancia y paciencia, Él escogió desde antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad, a muchísima gente. Recuerdan que miramos ese detalle en Juan, que relativamente hablando son pocas, ¿verdad? Como dice nuestro Señor Jesucristo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios más en detalle, digamos que esas pocas personas en realidad son muchas personas, ¿verdad? De tal forma que dice Juan que no podía contar el número de los que habían lavado sus ropas, ¿verdad? En la sangre, con la sangre del Cordero. Entonces recibimos en esa lección las buenas noticias, el hecho de que Dios incondicionalmente había elegido a muchísima gente desde el principio para salvación, ¿verdad? El día de hoy entonces vamos a continuar esta serie de las doctrinas de la gracia, lo que es el Tulip, y el título de esta es expiación limitada. Entonces, la doctrina de la expiación se remonta a lo más alto de nuestro estudio, de nuestra prédica, de nuestra proclamación de la palabra de Dios. Esta enseñanza es el tema central de toda la Biblia. La expiación es el hilo de escarlata que recorre todas y cada una de las páginas de la Biblia. Por ejemplo, miramos en Génesis cómo el Señor tuvo que hacer un sacrificio para tomar las pieles y cubrir los cuerpos desnudos de Adán y Eva, por cuanto habían pecado, habían pecado contra Dios, desobedeciéndole, y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza y temor, ¿verdad? Es algo que tenemos que tener en mente, que toda transgresión, todo pecado lleva consigo un efecto colateral
en nuestra alma. No solamente se comete el pecado, sino que lleva un sentimiento, una emoción dañina a nuestro corazón, nuestra alma, a nuestra existencia. En este caso podemos ver que estas dos personas, Adán y Eva, sintieron temor, ¿verdad? Sintieron vergüenza cuando cometieron este pecado. Bueno, allí desde el principio, en Génesis, miramos que el Señor tuvo que hacer expiación por los pecados de estas dos personas. Y podemos mirar este tema que es la expiación limitada, porque el sacrificio fue hecho con una intencionalidad para estas dos personas. No fue una expiación, obviamente, para todo el mundo, porque no había nadie más que ellos dos, ¿verdad? Pero así es como la palabra de Dios o la Biblia comienza, enseñándonos esta enseñanza de la expiación limitada o determinada a ciertas personas. En Éxodo tenemos la situación de la Pascua, en donde los hijos de Israel estaban a punto de salir de Egipto, ser libertados por Moisés, pero la última de las plagas, donde Dios dijo que iba a matar a los primogénitos de todos aquellos que no estaban cubiertos por la sangre del cordero, que no habían pintado los dinteles, el marco de las puertas con la sangre del cordero. Todas aquellas personas que no habían hecho eso, iban a morir, ¿verdad? El primogénito de cada familia. ¿Y quiénes fueron los que sí fueron obedientes? El pueblo judío. Entonces la expiación fue limitada a un pueblo, ¿verdad? A un grupo de personas, y no fue una expiación universal. No fue una expiación por los egipcios, por ejemplo, sino para un grupo determinado. En este caso, el pueblo judío de aquel entonces. Cuando miramos en la vida de Job, muy al principio del libro, miramos que este hombre hace oraciones y sacrificios para expiar el pecado de su familia, el suyo propio, de su esposa y también de sus hijos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que esta expiación o este sacrificio siempre fue determinado con una intención, ¿verdad? Él no hace sacrificios por el vecino, por un amigo, por aquel que vaya caminando, por si las dudas, no. Siempre en la mente del que estaba haciendo un sacrificio tenía en mente una persona o sus pecados mismos, y era para eso el sacrificio. Durante toda la historia del pueblo de Israel, entonces, podemos ver que los sacrificios eran intencionados para expiar el pecado de una persona o un grupo determinado, y no por un grupo impersistible, confuso o indeterminado. Nunca fue un sacrificio, como dije anteriormente, universal o general para todo el mundo, sino tenía en mente un grupo de personas o a una persona. Nunca existió un sacrificio al azar o por si las dudas, por si alguien peca. Siempre tenían en mente el pecado de una persona y hacían un sacrificio por eso o por un grupo de personas. El apóstol Pablo resumió la totalidad de su enseñanza y su predicación con estas palabras en 1 Corintios 2:2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el apóstol Pablo obviamente sabía muchas doctrinas, mucha enseñanza, como lo podemos ver en las epístolas de Pablo, pero él dice: yo concentro mi pensamiento, concentro mi prédica, mi enseñanza, mi proclamación del Evangelio en Jesucristo, en la persona de Jesús y en este crucificado, ¿verdad? Entonces, este tema es muy importante en la Biblia para el apóstol Pablo: la expiación, el sacrificio de Jesucristo. Lo podemos ver también en Hebreos 10:14, donde dice que nos habla de esta misma enseñanza,
de la redención particular. Como dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. No dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a todo el mundo. No, a un grupo determinado, una vez más, ¿verdad? Como lo enseña la palabra de Dios desde el principio, por un grupo selecto, determinado, una intención. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hablando de un grupo particular y no de todo el mundo en general. Es lógico, ¿verdad? Si el Señor hubiera con una ofrenda hecho perfectos a todo el mundo, entonces no habría infierno, ¿verdad? O no hubiera nadie en el infierno porque todos fueran hechos perfectos con una ofrenda. Pero por cuanto es particular, un grupo de gente, este grupo santificado, estos son hechos perfectos para siempre. Y estos no pierden la salvación nunca. Si hubiera hecho, una vez más, si hubiera hecho este sacrificio, muerto en la cruz por todo el mundo, hechos perfectos para siempre a todo el mundo, pues entonces todo el mundo fuera al cielo. Pero eso no lo miramos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enseña que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Okay. Pablo predicó todo el consejo de Dios y no dejó ninguna doctrina sin ser enseñada por él. Pero la suma de todo lo que él enseñaba era siempre Jesucristo y este crucificado. La expiación es la gloriosa verdad central del Evangelio. ¿Por qué? Por lo que dijimos al principio, de todos los trillones y trillones de obras que Dios ha hecho en la historia del ser humano, o en la historia cronológica, desde estrellas, planetas, cometas, plantas, animales, el hombre, todo. No hay obra que revele la gloria de Dios tan grandemente como esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario, la expiación de los pecados de su pueblo. Allí podemos ver la plétora de los atributos, las perfecciones de Dios en la cruz. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. El hecho de que Jesucristo murió en la cruz por los pecadores es indiscutible, y que Jesús realizó en la cruz una expiación perfecta por su pueblo, resaltando y glorificando con su crucifixión la alabanza de la gloria de su gracia. No existe doctrina con más peso o gravedad que la persona de Jesucristo y este crucificado. No hay tema, ni enseñanza, ni predicación, ni alabanza más gloriosa que pudiera ser expuesta en este púlpito que el hecho de que Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, haya derramado su sangre preciosa para expiación de nuestros pecados por amor de su nombre. ¿Qué significa expiación? Expiación es el acto por el cual se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Ejemplos de tipos de impurezas ceremoniales por los cuales se debía hacer expiación en el Antiguo Testamento. El flujo de sangre, eso lo encontramos en Levítico 12, 6 al 7. Contaminación por un muerto, Números 19, 9 al 7. La lepra, Levítico 14, 18 y 53. Sin embargo, aunque la Biblia habla de varios tipos de contaminación ceremonial,
Estos básicamente apuntaban al problema milenial del hombre, es decir, su pecado contra Dios, su desobediencia. La expiación se hace por el pecado que se encuentra en el corazón del hombre y contamina todo su ser. Principalmente la expiación se hacía mediante la muerte de una víctima y por el derramamiento de sangre como símbolo de su vida derramada. En Levíticos 17:11. ¿Puedes repetir la definición de expiación? Sí. Expiación es el acto por el cual se quita el pecado o la contaminación mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Gracias. A veces el culpable mismo debía morir, como lo miramos en Números 35-33, pero en la mayoría de los casos se ofrecía un animal como sustituto. Las ofrendas expiatorias del Antiguo Testamento no podían en sí quitar el pecado del corazón, como lo afirma Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, sino que prefiguraban el sacrificio y la muerte de Jesucristo, el sacrificio perfecto, como lo narra Hebreos 10:14. Y lo vimos hace rato, ¿no? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En la Biblia se nos enseña que el hombre es pecador, por lo tanto es deudor de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el hombre en su depravación ha infringido la ley de Dios, por lo tanto el deudor de Dios. En la economía de Dios, el Señor demanda la paga del pecado para satisfacer su santa justicia. ¿Cómo puede el hombre pagar esta deuda? La Biblia nos dice cómo podemos pagar. En Romanos 6:26, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si usted quisiera pagarle a Dios por su pecado, debe morir. Y la Biblia habla de una muerte eterna, ¿verdad? Una separación de Dios para siempre. No una desaparición. No desaparece. No una aniquilación, sino una vida perpetua sin Dios. Concluimos pues que todo ser humano es pecador y por lo tanto todos los deudores de Dios, y la única forma que puede pagar su deuda para con Dios es a través de la muerte eterna. La ley de Dios y su justicia demandan la muerte irremisible del pecador. Ahora, no habiendo otra forma de pago más que la muerte del pecador, el hombre se encuentra ya destituido y condenado por su pecado a una muerte eterna sin Dios, separado de Dios para siempre, como habíamos dicho. Ahora, las buenas noticias es que Dios ha elegido incondicionalmente a una gran multitud de personas para que sean rescatadas de una condenación eterna por medio de el sacrificio expiatorio de Jesucristo. Como miramos anteriormente, dice Juan en Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Nótese que el versículo dice que el Señor, Juan mira esta gran multitud de todas naciones, y no dice que miró una gran multitud que incluía todas las naciones, o sea, todo el cúmulo de la gente de todas las naciones, todo el cúmulo de gente de todas las tribus, todo el cúmulo de gente de todos los pueblos y lenguas, sino que de este grupo de todas las naciones de allí
el Señor escogió. Entonces estamos hablando una vez más de un grupo selecto de personas por las cuales el Señor Jesús va a morir en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué se dice que la expiación es limitada? Es limitada porque Dios decidió expiar o pagar la deuda por los pecados de su pueblo, no de todo el mundo. Sus elegidos, sus ovejas. Aunque el valor del sacrificio y la sangre de Jesucristo es invaluable e ilimitado, por cuanto es Dios en la carne siendo crucificado, Dios ha limitado la expiación exclusivamente para sus escogidos. Es decir, Dios ha decidido en su amor y la intención cariñosa de su voluntad pagar con la muerte de su Hijo unigénito las deudas de sus ovejas y no las deudas de los cabritos o de otras ovejas que no son de él, sino por sus ovejas. La expiación limitada es la enseñanza más controversial, polémica y espinosa de las 5 doctrinas de la gracia, el TULEP. Hay gente que dice ser calvinista, pero no cree en este punto de la expiación limitada. Creen en los otros 4, pero en este no, ¿verdad? ¿Dónde? Sí, se les llama a los calvinistas de 4 puntos, ¿no? Porque no quieren creer esto. Vayamos entonces directamente a la pregunta más importante de esta enseñanza. ¿Por quién murió Jesucristo en la cruz? ¿Por quién estaba haciendo Jesucristo expiación en la cruz? Muchos pensarán y dirán, como es costumbre decir, que Jesús murió por todo el mundo, en general, sin excepción. Pero si Dios murió por todos los pecados de todo el mundo, entonces, ¿por qué algunos serán condenados? ¿Verdad? Como dijimos hace rato, si esa ofrenda hizo perfectos para siempre a todo el mundo, entonces ¿por qué los condena? Algunos que son perfectos para siempre. No concuerda con el texto bíblico. Entonces tiene que ser por un grupo determinado, que este grupo fue perfeccionado para siempre, ¿verdad? Mande. O sea, si Jesús derramó su sangre por toda la humanidad, ¿por qué ahorita hay personas en el infierno? También. Sí. Así es. Entonces, ¿acaso el justo Dios demandará injustamente el pago doble por el mismo pecado? ¿Acaso requiere las dos cosas, la muerte de su Hijo Jesucristo y la muerte eterna del pecador no arrepentido? Porque si decimos que Jesús pagó por los pecados de todo el mundo, entonces ¿por qué condena a las personas, verdad? Será porque no creen. Pero el no creer en Dios es un pecado. Entonces, ¿ese pecado no fue cubierto con la sangre de Jesucristo? Entonces tenemos que hacer esa pregunta. Entonces, si todos los pecados, y si con esa ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, entonces ¿por qué algunos condenan? ¿Verdad? No concuerda, no es lógico bíblicamente. Antes de entrar en debates usando la razón humana y la lógica, que solo llevan a conclusiones que suenan bien a nuestras mentes y razonamientos, abramos nuestras Biblias y sigamos el camino más excelente para contestar estas preguntas y prestar oído a lo que está revelado en la palabra de Dios, y sometamos nuestros razonamientos y corazón a lo que está escrito, a sola escritura. Esta iglesia fue fundada en ese pensamiento: sola escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo gloria a Dios. Entonces miremos la escritura. Vamos a mirar la expiación en 3 puntos de vista, 3 perspectivas: la expiación según Jesucristo, la expiación según Pablo
y la expiación según los residentes del cielo. ¿Okay? 3 secciones. Número 1, la expiación limitada según Jesús. En Juan capítulo 6, versículos 37 al 39. Si quiere abrir su Biblia y seguirme. Juan capítulo 6, versículos 37 al 39. La palabra de Dios dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces en el versículo 37 podemos ver claramente que Dios Padre le dio un grupo de personas a Jesús. Y que todas estas personas vendrán a Jesús. Y que Jesús no rechaza a ninguno de los que vienen a Él. Es decir, los que le han sido dados por el Padre. Está hablando una vez más de un grupo selecto de entre toda la población del mundo o de la historia humana. Ahora, en el versículo 38 y 39 miramos también claramente la razón por la cual Jesús no pierde a ninguno de los que le fueron dados por el Padre. Jesús explica que Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre, y que la voluntad del Padre es que no pierda a nadie de los que le dio, sino que los resucite en el día postrero. Entonces la voluntad de Dios es que este grupo sea rescatado o salvado por Jesucristo y que finalmente los resucite en el día postrero. Y la pregunta obvia es, si esto se refiere a todo el mundo, entonces, por ende, por lo que está diciendo Jesús, entonces todo el mundo vendría a Él. Y Jesús dice, y todos los que vienen a mí, yo no los echo afuera a nadie. Y además, ¿saben qué? La voluntad de Dios es que yo los resucite en el último día a todos los que Él me dio. Entonces, si Dios le dio a todo el mundo, de toda la historia, a toda la población, de toda la gente, pues finalmente Dios va a resucitar a todos, ¿verdad? Pero no es el caso. Entonces, estamos hablando de un grupo determinado. Obviamente no se refiere a todas las personas en el mundo, sino a un grupo elegido, escogido, seleccionado y amado por el Padre. De otra manera, si se refiere a todo ser humano, entonces ningún ser humano se perdería y todos fueran resucitados en el día postrero. Pero esto no pudiera ser posible ni tampoco concordaría con otros pasajes bíblicos que enseñan acerca del infierno y del lago de fuego, en donde según Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Debemos concluir entonces que la intención cariñosa de la voluntad de Dios es rescatar o expiar el pecado de todos los que el Padre le dio al Hijo, es decir, a los elegidos de Dios. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? ¿Por qué Jesús dio su vida en la cruz? Porque era la voluntad del Padre, que no perdiera a ninguno que Dios Padre le dio, y era tan segura esta salvación que Jesús dijo en Juan 6:40: y yo le resucitaré en el día postrero. Es un hecho que va a pasar. Todo este grupo que Dios Padre le da al Hijo, estos van a venir a Jesús. Al venir a Jesús, Jesús no los rechaza, y Él dice: todos estos que vienen, que fueron enviados por el Padre, que vinieron a mí y que yo no los rechazo, a ese grupo también los voy a resucitar al final a todos. Porque esta es la voluntad del Padre, ¿verdad? Y yo siempre hago la voluntad del Padre. Si no lo hiciera, entonces fuera un desobediente, ¿verdad? Estuviéramos hablando de que Jesús pecó si no lo hace, o que no cumple sus promesas,
o que le falta poder para poder lograr esto. Pero no, ninguna de las tres cosas que dije es verdad, sino que Jesús cumple sus promesas, cumple lo que Él dice, Él obedece a Dios, Él hace siempre la voluntad de su Padre que está en los cielos. Y si la voluntad del Padre es que este grupo sea resucitado a la final trompeta, esto es lo que va a pasar, 100% seguro. Amén. La vista de Jesús se ha enfocado, se ha concentrado, su ojo está canalizado en todos los que el Padre le ha dado al Hijo. Son estos de los cuales no perderá ninguno, son estos que Él resucitará en el día postrero, son estos por los cuales Él pone su vida. Esta fue la misión por la cual Jesús vino a este mundo. Si tú entiendes la misión o el por qué vino Jesús a la tierra, te será más fácil entender para qué o qué fue lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Si la misión de Jesús, dada por el Padre, era salvar a su pueblo, entonces yo te aseguro, sin miedo a equivocarme, que Jesús vino a salvar, a rescatar, a expiar, a redimir, perdonar, reconciliar, justificar, santificar y glorificar a todos y cada uno de los que le fueron dados por el Padre, es decir, a su pueblo. La razón por la cual Jesús vino a este mundo fue estrictamente para obedecer a su Padre, para salvar a los que Dios le dio al Hijo, un grupo selecto. Miremos Juan 10:11. Yo soy el buen pastor, dijo Jesús. El buen pastor su vida da por las ovejas. Quiero que se den cuenta que conforme avanzamos en el Evangelio de Juan, el enfoque de Jesucristo se está agudizando, concentrando, limitando más y más. Al principio del Evangelio, en Juan 1:29, Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a los judíos y a los gentiles. Conforme uno va estudiando el Evangelio de Juan, Dios nos da más luz o claridad y nos explica más detalladamente quién es este grupo de personas. Ya vimos en Juan 6:37 una característica de este grupo de personas, que estas personas fueron dadas por el Padre al Hijo. Ahora en Juan 10:11 se nos aclara aún más la perspectiva o visión de quiénes son este grupo que Dios Padre le ha dado al Hijo. A través del Evangelio de Juan, y conforme avanzamos en el Evangelio, Él nos está haciendo una exégesis, una explicación, una interpretación, una aclaración de quiénes son este grupo. En Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor es el que protege y cuida de las ovejas que han sido encargadas a él. Si no protegiera o cuidara a las ovejas, no fuera el buen pastor. El buen pastor cuida de sus ovejas, las protege, da su vida por ellas. Ahora, ¿quiénes son estas ovejas? Ya miramos que es un grupo selecto dado por Dios Padre al Hijo. Ahora nos está diciendo Juan que son unas ovejas, que Jesús es el pastor. Otras características de estas ovejas son: número 1, estas ovejas son los escogidos por el Padre para que fueran sus ovejas. 2, estas ovejas son las que entran por la puerta del redil, es decir, por Jesucristo, quien es la puerta, ¿verdad? Jesucristo es la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Otra característica de estas ovejas es que estas ovejas son las que Jesús llama por nombre. Jesús las conoce por nombre, tiene una relación íntima con estas personas.
de toda la eternidad, como ya hemos aprendido con anterioridad en otras clases. A los que antes conoció, ¿verdad? Jeremías 31:3, donde dice, con amor eterno te he amado, ¿verdad? Por tanto te prolongué en mi misericordia. Entonces, a este grupo de personas Dios las conoce, y acuérdense lo que quiere decir la palabra conocer en la Biblia, es que tiene una relación íntima con ellos desde toda la eternidad. Entonces las llama por nombre. Otra característica es que estas ovejas no son del montón o del universal, sino que son sus ovejas, ¿verdad? Permítame decirle con más detalle acerca de estas ovejas de acuerdo con el contexto bíblico. Juan 10:3 se nos enseña que estas ovejas son llamadas por nombre. A este abre el portero, dice en Juan 10:3. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Estas ovejas no son un número de ovejas sin nombre, anónimas, como si fueran del montón, sino que Jesús las llama por nombre y no llama a la que sea, a la que caiga, como si no supiese quién le pertenece del mundo, sino que Él saca del mundo a las que son de Él y las llama por nombre. Las selecciona, un grupo determinado del mundo. No dice, oh, pues vénganse todos, no, por nombre. En Juan 10:3-4 y 27 dice, se nos enseña que estas ovejas conocen la voz de su pastor y su pastor las conoce y vienen a Cristo para seguirle a Él y a nadie más. Mis ovejas, dice Jesús, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si otra persona alzara su voz para llamar a estas ovejas, no responderán al llamado porque no es su pastor. Si Confucio o Buda o Mahoma llamaran a estas ovejas no obedecerán ni seguirán a estas personas, porque no conocen sus voces, sino solamente a su Redentor, a su Salvador, a Jesucristo el buen pastor. Bueno. Es importante notar ahí que antes de que ellas fueran llamadas hacia afuera del rebaño del mundo, ya eran ovejas. Se maneja a nivel de iglesias la idea de que es como una especie de esas leyendas urbanas, ¿no? Es una leyenda de iglesia, un mito, de que las personas son cabras y que hasta que son salvas se convierten en ovejas. Pero la Biblia enseña claramente que ya son ovejas. Simplemente no han escuchado la voz del pastor. Ovejas perdidas, ¿no? Sí, así es. Descarriadas. Y Jesús le dice a la mujer sirofeniza, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así es. Y dice que eran perdidas, significa que hay un montón que son encontradas, pero no todas van a ser encontradas, solamente a las que Él dijo. Así es. Muchas gracias. ¿Alguna otra persona? Estas ilustraciones de la palabra conozco es muy importante en la Biblia. Permíteme una ilustración. Si tú vas a la Casa Blanca de los Estados Unidos y llegas diciendo, ábreme paso, déjame entrar porque yo conozco al presidente Trump, le aseguro, hermano, que usted no va a entrar, sino que será arrestado por los agentes secretos que cuidan la Casa Blanca y el presidente Trump. Pero imagínese que el presidente Trump saliera de la Casa Blanca y les dijera a sus agentes de seguridad, dejen entrar a Víctor, yo lo conozco. Entonces, délo por hecho que sí voy a entrar a la Casa Blanca. Hasta quizás le pidan perdón los de seguridad por haberme maltratado. Es
Porque mucha gente dice, no, pues yo conozco a Dios, pero aquí lo más importante es que seas conocido por Él. ¿No? Como cuando la gente dice, oh, pues yo conozco a Luis Miguel, conozco sus canciones, sé dónde nació, sé dónde vive, sé qué carro maneja, sé la letra de todas sus canciones, o sea, todos saben de Luis Miguel. Pero eso es muy diferente a que Luis Miguel los conozca a ellos, ¿verdad? O sea, no hay ninguna relación. Así es con Dios. Tú puedes conocer mucha Biblia, tú puedes predicar muy bonito, enseñar muy bonito, ¿verdad? Pero tú tienes que tener una relación íntima con Dios. ¿Sí? No solamente se trata de conocer de Dios, sino que tienes que conocer a Dios y ser conocido por Él. O sea, tener una relación de amor íntima. Como cuando uno está enamorado de su novio o de su esposa. Igualito. De que no nomás estar con esa persona. Que te llaman por teléfono a la persona, no, ni le contestas. Te invitan a otra persona, no. ¿Por qué? Porque estás con esa persona. Porque la amas. Así es Dios. Entonces tú, en una inspección introspectiva, examínate si realmente amas a Dios. Si en el transcurso de tu día, o de la semana, o de un mes, tú gastas tu tiempo en otra cosa que no sea Dios, pregúntate realmente si amas a Dios. Porque si estás en el teléfono, en el Facebook, en el YouTube, en los videos, en los videojuegos, en la novela, en viendo esto, en viendo el otro, en un deporte, en viendo el béisbol, el fútbol, con la novia, el novio, mi papá, mi mamá, mis hijos, el trabajo, el dinero, más que Dios, pregúntate si realmente amas a Dios. Porque una persona cuando está enamorada, hermanos, nada más quiere estar con esa persona. Y el otro lo aburre. Siente como que pierdes el tiempo, porque quieres estar con esa persona. Igualitos con Dios. Cuando Dios derrama su amor en ti por medio del Espíritu Santo, quieres estar siempre con Él. ¿De verdad? Amén. Estas ovejas no solamente son judías, sino que existen otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los gentiles. En Juan 10:16 Jesús dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. 4. No todas las personas del mundo son ovejas de Cristo, y eso lo vemos claramente en Juan 10:22 al 26, donde dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho ya. Ustedes no creen lo que yo les digo, o lo que están viendo con sus propios ojos, los milagros. No creen, no dan crédito de que yo vengo de Dios, porque no son mis ovejas. Porque si fueran mis ovejas, escucharan mi voz, me creyeran y dieran crédito de quién soy yo. Pero como no son, y le está hablando al pueblo judío, los que según eran el pueblo escogido de Dios, a ellos le está diciendo, ustedes no son de mis ovejas. Una vez más, ratificando que el Señor tiene un grupo selecto, y que Jesús, cuando murió en la cruz, vino a morir por ese grupo selecto, dado por el Padre. Ahí Jesús lo está diciendo claramente, vosotros no sois mis ovejas, ¿por qué vendría a morir por ustedes? Yo vine a morir por mis ovejas. ¿Ah? En Juan 10:29, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas ovejas le fueron dadas a Cristo por Dios Padre, refiriéndose a las personas que Dios escogió, a las personas que Dios eligió incondicionalmente. ¿Por quién dio su vida a Jesucristo?
¿Por quién vino a morir en la cruz? ¿Por quién hizo expiación en su creación, en su crucifixión? Jesús expió los pecados de todos los que, número 1, Dios el Padre le dio a Jesús. Número 2, todos los que el buen pastor llama por nombre. Todos los que oyen su voz. 4, todos los que vienen a Él en fe. 5, todos los que le siguen a Él. Y 6, y sabemos que no todos son de sus ovejas, como lo dice Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y 7, en Juan 10:14 al 15 dice, el amor intratrinitario de Dios para sus ovejas. Escuchen esto. Esto es hermoso, esto es glorioso. Escuchen. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Recuerden esa palabra, conozco mis ovejas. Jesús no está diciendo que las conoce nada más de nombre, sino que Él tiene una relación con estas ovejas de toda la eternidad, desde siempre, de amor. Yo las amo a estas ovejas y las mías también me conocen. Así dice el 15, así como el Padre me conoce, es decir, así como el Padre me ama, y yo conozco al Padre, y yo amo al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, Jesús ama a sus ovejas como el Padre ama a Jesús. Con el mismo amor que el Padre ama a Jesús, Jesús ama a sus ovejas. Y luego lo ratifica otra vez. Y dice, así como yo amo al Padre, así yo también amo a las ovejas. Ese amor intratrinitario entre Dios Padre y Dios Hijo y el Espíritu Santo, que se aman eternamente, por siempre, infinitamente, grandiosamente. Bueno, ese mismo amor, Jesús lo está diciendo, es el amor que Dios tiene para con sus hijos. Eso es increíble. Eso es glorioso. Eso no se puede creer. ¿Cómo que Jesús me va a amar igual que a su Padre? ¿Cómo que el Padre va a amarme a mí igual que a su Hijo Jesús? Eso es lo que está diciendo Jesús. Aquí Jesús nos revela algo tan glorioso e increíble que si no fuera por el hecho de que Jesús lo está afirmando, nadie lo pudiera creer. Es tan maravilloso que nadie lo puede ver, ni oír, ni ha subido a corazón de hombre, como dice 1 Corintios 2:9. Mire lo que Jesús está diciendo. Preste mucha atención. En estos versículos Jesús está diciendo que el mismo amor que Dios Padre tiene por su Hijo Jesucristo y el mismo amor con el que el Hijo ama al Padre es el mismo amor que Jesús tiene para con sus ovejas. Y por eso Él pone su vida por ellas. ¿Por qué? ¿Por qué más pondría su vida por ellas, no? ¿Por qué, como anteriormente dijimos, por qué elegiría a ese grupo selecto? ¿Por qué? Pues por amor. Por este amor que está describiendo Jesús. ¿Por qué escogería otro grupo? Si a este grupo dice, con amor eterno yo te he amado a ti, yo mi amor lo puse en ti. Este amor que solamente lo encuentras en la Trinidad. Con este mismo amor yo te amé a ti y por eso por ti voy a dar la vida. Dios ciertamente ama a todo el mundo en cierto sentido. Él nos manda que nosotros también amemos. No solamente a nuestros seres queridos, sino también a nuestros enemigos. No solamente nos lo ordena, sino que nos lo muestra y nos pone el ejemplo, haciendo salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Pero existe un amor eterno, especial, específico y particular para sus ovejas, como lo vimos también en Juan 15:9, donde aquí lo dice más claramente, donde dice, como el Padre me ha amado, dice Jesús, así también yo os he amado. ¿Está claro eso? Como el Padre me ha amado a mí, Jesús, así también yo os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Entonces podemos ver con claridad que la expiación no es general ni ilimitada,
sino que es exclusiva y limitada a las ovejas del buen pastor, es decir, Cristo. En Juan 10, 16 al 18, dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Pero por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. En estos versículos podemos ver la armonía que existe entre Dios Padre y Dios Hijo. Dios Padre le encomienda una misión a su Hijo de cuidar, proteger y salvar a sus ovejas, y Jesús, en perfecta obediencia y sumisión al Padre, obedece al Padre hasta dar su vida por las ovejas. La armonía que es desplegada por el Padre y el Hijo es notable y sorprendente. La intención y propósito del Padre de salvar y rescatar lo que se había perdido es lo que obedientemente el Hijo viene a cumplir en este mundo. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él no vino a morir por un número ilimitado y anónimo, sino que murió en la cruz por un grupo limitado, el cual Dios Padre amó y escogió desde antes de la fundación del mundo con su amor eterno. Jesús vino a morir en la cruz no por otras ovejas que no eran del Padre, sino las ovejas en que Dios decidió poner su amor eterno. El Espíritu Santo también regenera al mismo grupo de ovejas que el Padre amó y escogió. A estas mismas ovejas son por las cuales Cristo murió en la cruz, demostrando con esto la armonía y la unidad en la Trinidad, en su intención, misión, designio, propósito y voluntad. No existen tres planes diferentes en la Trinidad, solo existe un plan, el plan perfecto de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él venía por un número específico de ovejas. Él tenía un propósito, un plan. Solamente hay un plan, el plan de Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Damos cuenta que esta es una oveja. El Señor le escoge porque pues mi papá me dijo que esta es la que tenía que salvar. Pero pues a mí se me antoja salvar también aquella. Eso no podía pasar, hermanos. Porque esta misma oveja fue seleccionada por Jesús. No hay dos planes, ¿no? Sería desobediencia también. Sería desobediencia también. Y la voluntad de Jesús, la del Padre y del Espíritu Santo es una. Tienen un propósito, una meta, un gol, un objetivo. Es la misma, o sea, no cambia. Es la misma, es el mismo ser, ¿sabes? Entonces no es como que, pues ya sé que esa no la tenía que salvar, pero pues me da tristeza, me compadezco a esta también. No, el Señor vino a morir por un grupo definido desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba predestinada. ¿Mandé? Ya estaba predestinada. Sí, predestinado. En Juan 10, 27 al 30 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces, ¿por qué murió Cristo? Jesús murió por los que el Padre le dio a Cristo, porque Cristo y el Padre son uno en propósito. En Juan 12:32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando encontramos estas palabras en la Biblia, el todo, debemos de mirar el contexto, ¿no? Y explicar a qué se refiere con el todo. Aquí se refiere a todos sin excepción. Es una pregunta, ¿aquí se refiere a todos sin excepción o se refiere a todos sin distinción? O sea, ¿Dios vino a salvar a todos sin excepción o sin distinción de razas, lenguas, pueblos? Sin distinción de raza, Sin distinción, ¿verdad? Si fuera sin excepción, entonces todos entrarían. Todos, no importa. Todos. Véngase, todos. No. Pero lo
lo que la palabra de Dios enseña es que Dios no al escoger no hace distinción entre un pueblo y el otro, sino puede escoger de pueblo de aquí de México, de Estados Unidos, de allá de España, ¿verdad? De todas partes, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación. Eso es lo que aprendemos y nos enseña la palabra de Dios, que la expiación no es sin excepción, sino que es sin distinción. Pues ya se me acabó el tiempo. Pues le seguimos para la próxima, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Ahorita solamente estamos viendo la expiación limitada desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente vamos a estar viendo esta misma enseñanza de la expiación limitada según el apóstol Pablo y posteriormente según los residentes del cielo. ¿Okay? Pero hasta aquí nos alcanzó el tiempo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación. Pues sería bueno si puedes compartirlo en el grupo, tu clase, para ir dándole una repasadita. Víctor, Sí. también a la hora de estar compartiendo el evangelio con otra persona, Sí. obviamente una persona no creyente, a mí siempre se me ha dificultado. Sé que no debo preocuparme por eso, Dios hace la obra, pero para no exponer el evangelio de una manera excluyente, y que el no creyente sea como que, uy, pues, ya de primera, ya a mí ya no me escogió. O sea, que tú le puedas decir, oye, ¿sabes qué? Pues es que solamente es un grupo determinado, sin que sea como que sea, no ofensivo, ¿verdad? Pero que sea como que, oye, pues, a lo mejor yo ya no estoy en ese grupo. Ajá, que lo desanime. De qué manera podemos pues, presentar el evangelio. Sí, sé que tenemos que decir lo que dice la Biblia, sí, y hablar con la verdad. Sí. No suavizar, no tratar de acomodarlo, de que a él no lo vaya a ofender. Pero, ¿cómo? Yo siempre he pensado que pues, se debe explicar la palabra de Dios como viene en la Escritura. Y si toca temas referentes, por ejemplo, de la predestinación, y hay gente nueva, pues también lo tiene que escuchar, ¿verdad? Pero sí, también entiendo que uno tiene que tener cuidado con lo que dice y alentar a la persona nueva con versículos bíblicos, ¿verdad? Como Jesús lo hizo. El que esté cansado y trabajado, ¿verdad? Venid a mí, yo os haré descansar. No dice, hey, nomás los selectos, y todos los demás, no. Hace un llamado general a todos. Y a esto hemos sido llamados, ¿no? Como Isaías dice, venid, como dice, y tomad de las aguas, todos, o sea, libremente, gratuitamente del agua, gratuitamente, ¿verdad? Hace un llamado general para que vengan todos aquellos que van a escuchar el Evangelio. Pero sí, puede ser, sí. Bueno. La Biblia es clara en que hay niños espirituales, en que hay maduros, hay niños y hay inconversos. Y que en cuanto al contenido de la palabra, también hay alimento sólido y hay leche. Es muy clara. Ajá, estos temas no se presentan, yo nunca los presento en un evangelismo de primer acercamiento, porque es como si a un niño lo llevamos al kinder y el primer día le queremos enseñar ecuaciones de tercer grado. No, o sea, va por partes, el entendimiento se va construyendo por niveles. Es el llamado en amor en general a todos. Sí, porque de todas maneras el tema de la elección, predestinación o la expresión limitada, estrictamente hablando, no es el Evangelio. Estrictamente hablando, no es el Evangelio. Eso ya es doctrina desarrollada de la profundidad del carácter de Dios, soberanía y todo eso. El Evangelio lo encontramos ahí en Romanos 3, creo que por ahí del 20, ¿verdad? Tú eres pecador, estás condenado, Dios es juez justo y te va a destruir si no te arrepientes, pero también es amor, Él quiere salvarte, ¿verdad? Y ya lo demás es como, por ejemplo, querer decir, no, pero es que sí es el Evangelio porque es parte de la Biblia. Bueno, entonces hablemos del anticristo también, porque es parte de la Biblia, no tiene sentido, ¿verdad? Ya esos temas son para más adelante. Como miramos al principio,
iba a ser algo muy parecido, pero realmente las personas que no creen en Dios o que no han creído, sido expuestos al Evangelio, ellos mismos no saben que son ovejas, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser como muy claros en lo que Dios está haciendo, y la palabra de Dios va a hacer efecto en las personas. Entiendo que hay como que niveles y tenemos que tener cuidado cómo exponemos la verdad, pero no con temor, ¿verdad? No con simplemente al nivel que la gente está de comprensión, ¿verdad? Muy inconverso, pues no podemos exponer las doctrinas pesadas, ¿no? O sólidas, que decía Mario. Vamos a darle la comida que necesita al principio y después irlo discipulando en esas doctrinas. Sí, entonces es importante, como dijimos al principio, Pablo sabía pues un montón de cosas, ¿no? De elección y todo tipo de cosas, pero recuerden a lo que se resumía en su predicación y enseñanza, era a Jesucristo, la persona de Jesucristo y crucificado. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, la obra más grande que despliega la plétora de las perfecciones de Dios es la cruz, es la crucifixión. Es este tema que estamos viendo, la expiación que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados, ¿verdad? Es un tema sumamente importante, de la expiación. No hay tema más grande para nosotros que estamos en este lado del cielo, ¿verdad? Aquí y luego allá. Hay un versículo que ayuda mucho cuando uno quiere evangelizar, es 1 Corintios 1:18, que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, a nosotros, es poder de Dios. Y pues es simplemente recordar que si una persona llama Señor, es porque ya ha sido habilitado. Uno tiene que predicar la palabra, el Evangelio, para que sea el poder de Dios quien haga la obra en ellos. Nosotros no podemos llegar y hablarles de la predestinación, porque eso, no le puedes dar carne a alguien que está muerto. Primero tienes que darte cuenta si esa persona está dispuesta a escucharte para que tú le puedas hablar. Y poco a poco, como vayas dándose la conversación, tú te das cuenta si Dios ha puesto ese sentir de querer escuchar el Evangelio. Si no, pues no podemos obligarlos. También Juan 3:16 al 18 te dice bien claro, cuando uno le habla en amor a las personas, les dice que el Hijo de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree. Entonces vas a empezar a acercarte con el que Él cree. Muchas veces van a decir: bueno, pues es que yo también creo. Pero más adelante sigue diciendo: el que en Él cree no sea condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces cuando uno les explica eso, entonces como que no creo, o sea, creo, no creo, y a veces entra la duda. Y es cuando empiezas a explicarles lo de Romanos 3, que todos somos pecadores y así, pero en términos sencillos, creer o no creer. Sí. Bueno, vamos a suponer que alguna vez está predicando y se le sale el tema, esos temas, y ya ni modo, ya está en el embrollo, la persona está con una crisis existencial de no saber si está en el libro de la vida y todo eso. O sea, lo que tendría que decirle es: pues busca a Cristo, averigua si estás o no. O sea, no es nuestra labor asomarnos a la mente de Dios y tratar de predecir nuestra parte en esta ecuación universal. Lo único que a nosotros se nos manda es a buscar a Cristo, a creer en Cristo, a arrepentirnos. Entonces, si alguna vez le sale la persona y dice: oye, pero ¿cómo voy a saber si soy escogido o no? Pues haz lo que tienes que hacer, que la Biblia te manda. Busca a Dios, lee la palabra. Si haces todas estas cosas, pues felicidades, acabas de averiguar algo que no sabías que eras. ¿Me entienden? Todas estas doctrinas de la gracia son como lo que sucede detrás de cámaras en todo el proceso de la salvación. No es en sí como el Evangelio. O sea, el Evangelio es lo de la superficie, que Cristo murió por nosotros. Todas esas demás doctrinas explican como el funcionamiento
en la mente soberana de Dios, ¿no? Pero cuando uno predica el Evangelio es lo relacionado con Cristo. Además eso facilita las cosas. Sí, en resumidas cuentas, el Evangelio, como dice Pablo, no es más, es la obra, es la persona de Jesús y la obra de Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús es, sus atributos, sus perfecciones y su obra, la expiación, la crucifixión en la cruz. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Es importante también pensar en lo que hemos aprendido aquí, ¿verdad? La voluntad de disposición de Dios, la voluntad de deseo de Dios. Eso se puede bíblicamente enseñar a todas las personas, como lo hemos aprendido, y Pablo lo dice, le ordena ahí a las personas, hagan rogativas por todos los hombres, por todos los reyes, todos los que están en eminencia, ¿verdad? Porque para vivir pacíficamente, porque Dios quiere que manda que todos los hombres, o quiere que todos los hombres sean, que vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Entonces tú fácilmente y bíblicamente puedes decirle a una persona, Dios quiere, y Dios te ordena a que vengas a arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Dios quiere y Dios te manda que seas salvo, ¿verdad? Entonces, bíblicamente podemos hacerlo a quien sea. Pablo lo está diciendo a todos los hombres. El cual quiere, Dios, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Vamos a cerrar. Padre nuestro que estás en el cielo.